A ver. Ahí nos dejó grabar. Perfecto. Bueno, quizás te conviene pausar la grabación hasta que empiece formalmente el encuentro. Entonces, por favor, pueden acercarse a la mesa, hay lugares disponibles. Pídanle también a la gente que está en forma virtual que se identifiquen para también que pueda quedar en el registro de la asistencia a la comisión. Ah, perfecto. Entonces, por favor, si pueden a través del chat también decir de nombre, apellido e institución a la que representan para que quede en el acta. Pongan de fondo la presentación, por favor. Pero 10, 12, 18, ¿cuánto es? Fíjense si queda gente en la sala de espera para darle el acceso y empezamos. ¿Se pueden mutear, por favor? Y por favor les vamos a pedir a los que están en el chat si pueden mutear los micrófonos hasta que les toque el momento de hablar, por favor. Ahí está Gustavo, por favor. Ahí, ahora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acercarse a esta secretaría. Buenos días a todos los que están en conexión virtual. Hoy vamos a dar inicio a la primera reunión de la Comisión Directiva de la Ley 25080 del año 2023. Esta reunión va a estar organizada en 4 bloques y al finalizar cada uno de los bloques hay un espacio de preguntas. ¿Podemos pasar, por favor, a la primera filmina? Estos son los cuatro temas que vamos a tratar hoy en esta reunión. El primer tema es la ejecución del presupuesto. El segundo tema es la modificación de la Ley 25080 en 2 de sus artículos de una propuesta que quiero compartir con ustedes y escuchar sus opiniones. El tema 3 está relacionado al tema 2, es un análisis de SIG que hacemos en relación a uno de los artículos que proponemos modificar. Y el tema 4 es los recursos para determinar el activo forestal. Esto surge a partir del Congreso Forestal, el Congreso de FAIMA, en la ciudad de Santiago del Estero. Un pedido que hace el sector privado de contar con información estadística para poder determinar el activo forestal que tenemos y poder planificar con las autoridades provinciales cuál es la matriz productiva del sector forestal. Entonces nosotros en el tema 4 vamos a compartir cuáles son los recursos que nosotros contamos a nivel nacional y poder compartirlos con las provincias y la invitación a las autoridades provinciales a trabajar en conjunto para poder determinar este activo forestal. Muchas veces tenemos información que sería bueno que llegue al usuario final, entonces nos hicimos eco de este pedido que hizo FAIMA públicamente, tanto las autoridades, principalmente a la Mesopotamia. Las autoridades de la Mesopotamia ya han dado su respuesta y bueno, nosotros también queremos hacernos eco de este pedido y compartir la información que nosotros contamos acá en la Dirección Nacional.
el tema 1, le doy la palabra a Esteban Boldoro. Bueno, muy buenos días a todos. Por favor, la siguiente filmina. Sí, me va a tocar a mí comentarles cómo se ha ido ejecutando el presupuesto de la Ley 25080. Siguiente, por favor. Ustedes recuerdan que el presupuesto que nosotros tenemos asignado es en función del presupuesto nacional que surge a partir de la Cámara de Diputados y de Senadores. Para el año 2020 hemos contado con 254 millones de pesos, en el 2021 265 millones, en el año 2022 529 millones de pesos, y para ejecutar este año 2023 tenemos aprobados por presupuesto nacional 590 millones de pesos, con la posibilidad de, en caso de haber fondos disponibles, llegar a un sobretecho de 900 millones de pesos. Hoy en día contamos en primera instancia con los 590 millones para ejecutar durante este año. Ya hemos elevado desde la Dirección Nacional la solicitud del presupuesto para la Ley 25080 para el año próximo, y en virtud de eso nosotros estimamos un requerimiento de 1.900 millones de pesos, y eso es lo que hemos solicitado. Después veremos, cuando termina de definirse el presupuesto, cuál será el presupuesto asignado. Por favor, la siguiente. Con los 529 millones de pesos que tuvimos aprobados el año pasado, esta es la ejecución que se ha realizado durante todo el año. Bueno, en este cuadro, ustedes después lo van a tener también todos disponibles, se ve los montos que se han otorgado en cantidad de planes, en superficie forestadas, para poda, para forestación, poda, raleo, manejo del rebrote y enriquecimiento del bosque nativo, y los montos que han recibido cada una de las respectivas provincias que se han acogido a la Ley 25080. Para este año ya tenemos resoluciones firmadas, para que ya se encuentran disponibles además en la página web. Ya hemos ejecutado 152 millones y medio de este año. Bueno, esta es la distribución en cantidad de planes, superficies y montos para cada una de las provincias que se han presentado. Siguiente, por favor. Y ya tenemos en el circuito, que están próximas a la firma del Secretario de Agricultura, otros 164, casi 165 millones de pesos que ya están en planes aprobados y prontamente a salir en resolución. Siguiente, por favor. Con lo cual, ya de este año tenemos ejecutado a mitad de año 317 millones de pesos, y de los 590 que nos quedan por ejecutar, nos quedan 272 millones para el resto del año. Siguiente, por favor. Además de la ejecución del apoyo económico, este año han salido, después de bastante tiempo, a solicitud también de todo el sector, resoluciones de beneficios fiscales. Ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 resoluciones, hay varias más en trámite, y en resoluciones de beneficios fiscales que ya están firmadas también se encuentran disponibles en la página web. Estamos cubriendo una superficie total de 10.000 hectáreas, en las cuales hay 5.300 de deforestación, 3.300 de poda y 1.361 de raleo, principalmente en las provincias de Corrientes y en Entre Ríos. Siguiente, por favor. Como hicimos en la reunión del año pasado, nosotros les vamos mostrando cómo es la evolución de la recepción de planes que tenemos acá en la Dirección Nacional. Este cuadro lo que está presentando es de superficies totales de plantación, poda, raleo, manejo del rebrote y enriquecimiento, cómo fue la recepción de planes que hemos tenido desde el año 2020 hasta el 2023. Eso es lo que ustedes tienen acá en las columnas de cantidad de planes y de superficie presentada. Después nosotros recibimos las inspecciones realizadas por las provincias, y ahí tienen cómo es la recepción de planes que tenemos al día de ayer, de superficies inspeccionadas por las distintas provincias,
Y nosotros, una vez que tenemos los planes inspeccionados por la provincia y los recibimos acá, le hacemos la evaluación a cada uno de los planes. Por lo tanto, tienen en el cuadro también cuál es la superficie ya evaluada y aprobada por la Dirección Nacional. Esa es la evolución de los dos últimos 4 años. Y siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y este es el cuadro que presenta esta evolución, y bueno, acá Sabina quería hacer algunas acotaciones. Podemos observar en ese gráfico, en color azul es la superficie presentada por el productor, es la intención de plantación. En la columna naranja es la superficie que fue inspeccionada por la provincia. Nosotros sin la inspección de parte de la provincia no podemos avanzar con el pago del plan. Y la columna gris es la superficie aprobada por nuestra dirección, por esta secretaría. Ese comportamiento que se observa a partir del 2022 y 2023, 2021-22 principalmente, la tendencia claramente está a la baja en cuanto a la superficie inspeccionada. Podría llegar a ser un indicador de una necesidad o una demanda de fortalecimiento de las instituciones provinciales. Este resultado surge ahora del análisis que hicimos. Faltaría ahora consultar realmente comentar esto con las provincias, hablar con las provincias, a ver si realmente refleja esto o refleja otro problema que hay. En principio parecería ser que hay intención de plantar, el productor presenta los proyectos, pero después o no lo logra a realizar, o sea, que la provincia va, inspecciona, pero la plantación no está lograda, porque nosotros lo que recibimos es lo que realmente se constató que la plantación ha sido lograda. Entonces esto puede ser un indicador también de que el productor finalmente termine no haciendo la plantación por alguna cuestión económica que va transcurriendo durante el año. Nosotros tenemos todo un año para que el productor presente sus proyectos. Pero sí, claramente esa tendencia es muy preocupante. Independientemente de lo que sea la causa, creo que hay que ver la causa, hay que tratarla y tratar de revertir esta tendencia. 2023, en relación a 2022, bueno, si bien este año todavía estamos a mitad de año, pero ya me parece que la tendencia debería ser la columna debería ser un poquito más alta, ¿no? Salvo que a fin de año se presenten todos los proyectos juntos, pero viendo la curva del 22 al 23, tengo presentimiento de que la superficie va a ser menor. Entonces esa tendencia es preocupante para la industria, ¿no? Que depende un poco la continuidad del abastecimiento de materia prima y la continuidad. Esto tiene que ver con planes, ¿no? Esto no quiere decir que el productor no esté plantando, porque puede ser que el productor esté plantando. Eso después nosotros vemos con los datos de inventario forestal. Lo invito a Matías Gaute, si se quiere acercar. La próxima, por favor. Acá tenemos un espacio en la anterior, por favor. Gracias. Ahora hay un espacio de consultas con respecto a la ejecución del presupuesto. Sí, Jorge. Espera un segundito, Jorge, así la gente que también está en el chat puede escuchar las preguntas, nos vamos pasando el micrófono. Jorge Barros. Eso. Más allá de la realidad, que es cierto, y sabemos que hay alguna provincia con más problemas que otros, no es casualidad, y lo planteamos en su momento, que no la actual resolución, que fue modificada positivamente, pero la anterior iba a provocar daño por la complejidad de las presentaciones. La huida de profesionales que firmaban planes y dejaron de firmar planes por lo engorroso que es presentar un plan hoy. Si a eso le sumamos el problema de la resolución 22, yo no quiero traer historias, pero creo que cuando hablamos lo planteamos y éramos conscientes del daño que iba a provocar.
tenemos otros dos problemas, es la enorme burocracia que se ha generado. El tema de la debida diligencia, ustedes lo saben, traba cantidad de planes que están listos para aprobar. Si le falta el acta de directorio, pero el acta de directorio fue presentada en el registro de titulares, o sea, presentamos 2, 3 veces lo mismo, presentamos un montón de boletas que no dicen nada, y a eso le sumamos que el censo bancario también se ha complejizado. Creo que son 3 formularios. Uno es larguísimo, el otro es de la cuenta, que es correcto, como fue toda la vida. Entonces me parece que también hay respuestas de la misma dirección, que hay que desburocratizar la ley, porque si no así no vamos a lograr que los pequeños, ¿qué pequeño productor se va a presentar si tenemos que hacer, hay provincias que exigen 2 tipos de shade en el formulario A y en el formulario B? ¿Cuántos profesionales que hacían planes están preparados para eso? Hay que ir a un estudio. Entonces, todo eso es bárbaro, a ustedes teóricamente les va a llegar mejor la información, pero hay montones de productores que quedan fuera. Entonces, me parece que también exigiría de parte de las autoridades una autocrítica. Sí, Jorge, gracias. Coincido con lo que usted manifiesta. En eso estamos trabajando con todo el equipo ya hace un año. Acá hay 3 instancias, hay una instancia de evaluación provincial, hay una instancia de evaluación dentro de la Dirección Forestal y hay una instancia en la Secretaría. Debida diligencia es un requerimiento de la Secretaría y es un compromiso que asumió el país y es muy difícil poder eso modificarlo. Pero sí hay otras instancias que se pueden trabajar y mejorar muchísimo los circuitos, porque por más que nosotros tengamos más presupuesto, si no mejoramos este circuito vamos a estar en la misma. Y además tenemos la complejidad que se desvaloriza la moneda, entonces, y la complejidad que pagamos a plantación lograda 2 años después. Entonces, todas estas cuestiones hay que ir mejorando. Mi propuesta es ir atacando punto por punto de a uno, no todo junto, porque es imposible. Entonces, tratar de ver qué cuestiones están más cerca a solucionarse. Hemos visitado las provincias, nos hemos reunido con las autoridades de aplicación de las provincias, tratando de analizar los planes y los circuitos. El tema está en la secretaría, digamos, en instancias superiores, de jerarquía superior a la nuestra. Entonces con las provincias y desde la dirección se puede trabajar en cuanto a mejorar los plazos, pero después hay una instancia superior en la que también tenemos que trabajar, y eso ya me compete un poco más a mí como directora, de plantear a nivel superior estas cuestiones y ver qué se puede y qué no se puede. Esto lo estamos planteando, algunas cosas mejoraron, algunos plazos de vencimiento de alguna documentación se ampliaron. Nos queda todavía lo de la cuenta censada, que eso yo ya he hecho una solicitud. Tenemos 30 días, los 30 días se vence, a veces el circuito demora un poco más de 30 días, se vuelve a vencer y hay que volver a pedir otra vez, y la verdad que para nosotros a veces nos da vergüenza pedirle al productor, porque sabemos que al productor le fastidia y hace tanto tiempo está presentando papeles que un papel más desmotiva. Pero en eso coincido con lo que usted manifiesta y estamos trabajando en eso. No sé si alguien más quiere aportar algo. Sí, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Jorge Bocchio. Y no, lo que quiero hacer es un comentario con respecto al último cuadro. ¿Podemos poner, por favor, perdón, sí, ¿podemos poner, por favor, la filmina? el cuadro donde están el que vos explicaste. La 11. Anterior. La 11. Ese. Este cuadro, aunque es real, sin embargo, yo quiero hacer una aclaración. Si nosotros vemos las resoluciones firmadas y vemos los años que corresponden a los planes, vemos que recién están apareciendo los planes del 2021. Del 2022 y 2023, si apareció 1 o 2, es mucho. Lo que nosotros podemos considerar que ya, digamos, los planes que puedan llegar a aparecer, aunque siempre aparece algún plan muy viejo,
En este año se ha pagado, creo, si no me equivoco, un plan del 2009 y un plan del 2010. Pero eso no es significativo. O sea, 1 en cientos no es nada, es muy poco. Lo lamento por el productor, pero independientemente de eso, la mayoría de los planes que se están pagando en este momento son del 2016, 2017, 2019. Entonces, nosotros si vemos y podemos considerar que ya no va a haber modificaciones significativas en la cantidad de planes aprobados, yo diría hasta el 2014, más o menos. Igualmente, la tendencia es a la baja. Partimos en el año 2000 con 94.000 hectáreas forestadas y hoy estamos alrededor de las 25.000 hectáreas. Y lo que venía, digamos, siendo una baja constante desde esas 94.000 a estas 25.000, ahora ese número se está estabilizando. Entonces, aunque este cuadro aparezca, digamos, muy terrible, realmente habría que retrotraerlo un poco, sabiendo lo que eso significa también, porque, digamos, estar estabilizado recién en planes de hace 10 años, un poco menos, realmente no es algo muy auspicioso. Lo único, y cierro el comentario, es que realmente no sé qué superficie se está cortando, pero me da la sensación que estamos, digamos, en un balance cero o levemente negativo. O sea, se está cortando más de lo que se está plantando. Evidentemente yo veo, y felicito al personal y a los directivos de esta dirección, por el esfuerzo que hacen para resolver los problemas. Pero estamos viviendo una situación donde realmente escapa a la posibilidad. Lo que había comentado recién el ingeniero Barros con respecto a ciertos trámites, escapan a las incumbencias de esta dirección. Entonces realmente, digamos, es muy difícil poder llegar a lograr los objetivos y realmente ustedes están remando no en dulce de leche, en cemento, porque no se puede, es muy difícil poder avanzar. La forestación es una inversión a largo plazo y con el sistema inflacionario que hay, las urgencias que tiene el gobierno, es muy difícil que podamos llegar a tener y lograr lo que pretendemos. Lamentablemente, el trabajo de 2030 con esos objetivos es un futuro cada vez más imposible, cada vez más improbable. Así que bueno, vuelvo a felicitarlos porque ustedes siguen remando y siguen luchando. Así que bueno, ya vendrán tiempos mejores. Gracias. Gracias, Jorge. Ahí voy a hacer una aclaración. Viviana, ¿querés hacer la aclaración con respecto a la cuenta censada que dije vencimiento 30 días? En realidad es... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en realidad el vencimiento de la cuenta censada es de 1 año siempre y cuando no tenga ningún tipo de movimiento, es decir, si no tenga ninguna transferencia que provenga del Estado. Y 30 días es la validez de las constancias de AFIP. Esa era la aclaración. Ahí yo me confundí. Bueno, ¿alguna pregunta más en el chat? Levantaron la mano. Por favor, ¿podrían mostrarme la imagen de las... Si alguien levanta la mano, yo puedo observar y hay que pasar el cursor para que pueda pasar la flechita, por favor, a la derecha, si yo puedo ver, porque acá no veo mano levantada. Ah, sí. Sí, adelante. Está muteado. Está muteado el Ministerio de la... Ahora sí. Para nosotros, sí. Hola, buen día, buen día. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bajo, pero se escucha. No sé si ustedes escuchan. No, no es acá. Sí, ¿se me escucha ahora? Buen día. Sí, se le escucha. Directora Nacional, Sabina, a los colegas, a todo el equipo. Bueno, un gusto estar nuevamente.
No se escucha, ¿no? Perdón, yo hice una seña con la mano para que paren el chat ahí para que yo lo pueda leer después, Bien. pero sí lo escucho, disculpe. Coincidiendo con todas las complicaciones planteadas, desde lo que planteaba Barros hasta las coincidencias de la directora nacional, más el aporte técnico en el análisis que hizo Jorge recién. Es verdad, existe eso y es como que tenemos esas grandes complicaciones que tienen esas implicancias donde, bueno, el resultado probablemente es que sigamos a la baja. Que no es solamente con esto, sino con la desactualización, digamos, que tiene cuando hablamos de una inversión que hizo el forestador y de pronto lo recupera después de años. Claramente el escenario presente no es el de lo mejor. Nosotros tenemos en el circuito nacional, a marzo, un análisis que hicimos a marzo de este año, teníamos un total de 1.665 expedientes que han sido inspeccionados, enviados, y seguramente estarán ahí con algún nivel de tratamiento en la Dirección Nacional, seguramente muchos para integrar alguna resolución de pago, y otros con alguna observación. Pero en realidad esos 1.665 expedientes son de forestadores que han forestado, que han logrado su plantación, que es uno, y esta es otra tarea que estamos haciendo, es, como estamos trabajando actualmente con el inventario forestal, vamos a tener un escenario de análisis de cuánto hemos talado por año del 2016 al 2020. Claramente eso nos va a dar datos que van a seguramente a indicar esa inconsistencia entre la realidad del terreno y la inconsistencia de la gestión que hacemos, ¿no? Y que complicamos en el buroducto tal cual mencionaba, digamos. Esos complejos trámites, tiempos que vencen, en fin, no quiero repetir conceptos, pero bueno, claramente ahí sé que estamos haciendo el esfuerzo, pero si eso es en definitiva lo que debemos interpretar de la normativa, donde no acompañamos en nuestros trámites a lo que ocurre en la realidad, es una falla de la normativa muy fuerte que habrá que revisar. Pero concretamente, si yo dijera, bueno, son 1.665 expedientes al año 2023, marzo, por lo tanto, un monto estimado de eso es más de 500 millones de pesos que el forestador misionero está esperando recibir, ¿no? Y otras cuestiones que a veces anunciamos, listados de pago, resoluciones firmadas y demás, y lo que tenemos es reporte, digamos, de campo, es que nos dicen que alrededor del 50% de lo que estaban en resoluciones de pago del año 2022 aún no han percibido, ¿no? Entonces, eso es un ruido que está en el sistema, y concretamente, bueno, podemos hablar más en detalle de eso, pero es significativo también esa cuestión de decir, bueno, el presupuesto hay que moverlo y hay que ejecutarlo en la realidad, digamos, en la cuenta bancaria, ¿no? de cada productor que tiene esa creencia. Así que tenemos trabajo fuerte, tenemos el compromiso para acompañar, estamos en diálogo permanente, pero estos son puntos que indudablemente están indicando que hay problemas. Muchas gracias, ingeniero Gauto. Representación de una de las provincias que mayor superficie forestal tiene y una actividad forestal muy importante en relación al país. Con respecto a... coincido con lo que usted manifiesta. Y con respecto a los pagos del presupuesto del año pasado, del 2022, se han transferido el 100% de los fondos. Entre el 5 y el 8 de mayo de este año, sí, se saldó el 100% del presupuesto del año pasado. Este año no se ha transferido todavía ninguno. Nosotros hacemos un seguimiento de esas transferencias. ¿Alguna otra pregunta? Si me permiten, voy a leer. Juana Fernández, en la provincia de Neuquén se realizan escasas presentaciones de plantación.
De la superficie total se logra implantar bastante menos en los últimos años, principalmente por condiciones climáticas adversas, debido a la escasa precipitaciones tempranas que habilitan el sitio con humedad suficiente para la plantación, cuando aún los campos están accesibles por no haber nevado. La capacidad de respuesta de la dirección provincial es escasa, principalmente por falta de personal, no tanto por las inspecciones a campo, sino para procesar luego toda la información que se requiere, sumado a responder o hacer saber al productor todas solicitudes de actualización de documentación referida por el señor Barro. Bien, acá manifiestan dos cuestiones, una es la cuestión climática y la segunda la cuestión de estructura provincial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y alguna otra mano levantada? Rubén Manfredi, por favor. Está muteado. ¿El señor Rubén Manfredi se encuentra? No lo escuchamos. ¿Podés Hola. poner, por favor, la pantalla para verlo? Gracias. Buen Buenos día, ¿me días. escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo quería plantear, más allá de una cuestión particular de la provincia, en la cual tenemos que reconocer todo el apoyo que estamos recibiendo de la Dirección Nacional y obviamente el excelente trabajo que se hace desde la regional, donde estamos recibiendo un acompañamiento muy importante. Esto quiero destacarlo, y yo creo que podemos ver muchas cosas administrativas que pueden mejorarse, que se están mejorando, porque las propuestas son continuas. En nuestro caso estamos en comunicación permanente y cualquier atraso que pudiera haber en pagos tiene más que ver con procesos nuestros que procesos de la Dirección Nacional. En nuestro caso, en el caso de plantaciones, salvo un productor que tiene un tamaño suficiente como para soportar el periodo de financiamiento, prácticamente no se está forestando en la provincia. Nosotros hemos ideado un mecanismo provincial que es adelanto de fondo, pero este mecanismo está solo para las tareas silviculturales, porque estamos en un intento de acelerar los procesos, de mejorar la calidad de lo que se ha forestado. La provincia de Chubut tiene en el orden de las 36.000 hectáreas forestadas, y estamos en una tarea fuerte de mejorar y fundamentalmente proteger el patrimonio que se ha creado, en donde la mayoría de la tarea de poda y raleo, más allá de la intencionalidad que tiene la modalidad de poda y raleo, que fue diseñado para producir madera de calidad, nosotros estamos muy centrados en lo que es silvicultura preventiva. Es conocido los impactos que ha tenido en los últimos años el tema de los incendios forestales, fundamentalmente en la zona noroeste del Chubut. Entonces, la política fuerte que estamos llevando adelante tiene que ver con lo de silvicultura preventiva, y esto seguramente nos lleve a una tarea y a un trabajo de diálogo con la Dirección Nacional para ajustar prácticas y costos referidos a este tema. Pero yo creo que lo que estamos teniendo, más allá de cualquier circuito burocrático que podamos imaginar, es un tema estructural. Difícilmente a quien está enfocado el ANR, por tamaño que es el tema de pequeños productores, con un fondo que esté rotando en los términos de casi 2 años y medio, pongámosle que se cumplan los 18 meses, pero estamos hablando de que trámite, pongamos que son 2 años, difícilmente logremos que ese segmento de productores foreste. Además, en la mayoría de los casos, normalmente, si bien se tiene estructura en las direcciones,
las estructuras están más volcadas sobre los sistemas administrativos que la capacidad de extensión que exista en el territorio, como para poder llegar directamente a los productores. Obviamente habrá provincias que tienen otra estructura, sobre todo en el norte, el caso de Misiones, que tiene un programa que siempre ha mostrado como muy efectivo para llegar a los pequeños productores. Yo creo que lo que estamos teniendo es un problema estructural de financiamiento del proceso de promoción. Nosotros, si tuviéramos recursos, con el sistema de adelanto de fondos, claramente se ve dónde está la traba, porque como nosotros adelantamos los fondos y los certificados después quedan en una relación de cobro para la provincia, pero el productor cobra, y eso a nosotros, más allá de algún trámite, nos lleva a un proceso que no demora más de, como tarde, 5 meses que el productor cobre. Eso ayuda mucho a que la actividad ocurra. Pero yo creo que tenemos que estructuralmente repensar el instrumento de financiamiento. Seguramente que esto no tiene que ver solamente con el esfuerzo que se puede hacer del gobierno nacional, sino de los presupuestos que podamos conseguir a nivel provincial para funcionar de apalancamiento intermedio en el circuito de los fondos. Pero yo creo que tenemos un tema estructural en cuanto a la capacidad de llegar a los productores. El trabajo intermedio que hacían antes los profesionales, intermediado entre el productor y la provincia y la nación, en los montos chicos, prácticamente al profesional privado, no le es atractivo tomar una tarea de llegar al productor y lograr que se produzca la inversión, porque los costos de operación, bueno, en nuestro caso tenemos distancias importantes, parece poco, pero ya no más la movilidad para ir a atender un productor pequeño por una pequeña hectárea casi no paga el servicio de asistencia técnica. Entonces, evidentemente podemos imaginarnos muchos procesos administrativos, puede haber toda la voluntad que estamos demostrando la Dirección Nacional y que nuevamente reconozco que es muy grande porque la comunicación es fluida y cada tema que surge se responde muy rápido. Creo que estamos más allá de un proceso administrativo, estamos para repensar cómo abordamos este proceso de inversión, poner en su lugar al sector en un momento clave. El sector, no sé qué nos pasa, que no podemos demostrar la capacidad que tiene el sector para generar empleo en un momento clave del país, sobre todo en la ruralidad, que tanto empleo se necesita. La capacidad de nuestro sector es enorme para movilizar rápidamente el empleo rural. Yo creo que quizás una alianza con el Ministerio de Trabajo, es decir, como una articulación de política de carteras, tenemos que rediseñar ese proceso de llegada al pequeño productor, si no queda simplemente en un voluntarismo. Y pueden pasar 1000 gestiones en la dirección, con el nivel también de jerarquía política, más allá del esfuerzo que pueda poner el funcionario que le toca trabajar en ese lugar. Nosotros somos un país forestal que no nos vemos como forestales. Y por lo tanto el nivel de jerarquía de toma de decisión que tiene la política forestal nacional, en los dos casos está a nivel de dirección nacional. Evidentemente tenemos que trabajar las provincias en conjunto con la nación para jerarquizar la toma de decisiones políticas, porque difícilmente se pueden llegar a las metas 2030 desde las direcciones nacionales. Es decir, se podrá aplaudir toda la buena voluntad que ponga la estructura a cargo, pero si tenemos 3 o 4 niveles de decisión por encima de las cuestiones que hay que resolver administrativamente, la verdad que es más ilusión que acción. Bueno, nada más, quería dejar esto planteado como reflexión para lo que viene. Y muchas gracias, Rubén, por sus comentarios y también coincido con gran parte de lo que ha manifestado. Nosotros tenemos un gran potencial como sector y lamentablemente
no estamos pudiendo despegar. La tendencia justamente es en el sentido contrario al cual todos ponemos esfuerzo y energía. Cada vez la curva va descendiendo. Entonces, hay muchas cosas que hay que analizar y revertir. Una de las cuestiones para mí es básico, es que esta herramienta aparentemente fue pensada para una economía perfecta. Nosotros no tenemos una economía perfecta, entonces tendríamos que tener algunas herramientas que nos permitan a nosotros usar algún índice de actualización o alguna movilidad que pueda llegar estos fondos al productor. Por ley, nosotros no podemos pagar antes de los 2 años. Ahí ya tenemos, si hacemos todas las cosas bien, ya tenemos 2 años que se licúa la mitad del subsidio para el productor, y más al productor pequeño que con más razón no tiene para adelantar. O sea, estamos poniendo en las espaldas financieras del productor pequeño el costo del patrimonio forestal de nuestro país. Me parece que ese costo lo tenemos que asumir de forma diferente o más compartida, y hoy la ley no me lo permite. Hay muchos artículos para modificar en esta ley, no se va a poder hacer todo junto, pero coincido que ese es uno de los problemas principales que tenemos. La estructura también es otro de los problemas. Nosotros estamos compartiendo una subsecretaría con Agricultura, con la producción de soja. Hay 2 direcciones dentro de la subsecretaría, la dirección de Agricultura y la dirección forestal. Y bueno, hoy la soja es uno de las economías más fuertes que genera divisas a nuestro país, y nosotros como sector forestal tenemos que empezar a crecer un poco más también, y bueno, ese es el espacio que ocupamos dentro de esta estructura. Si bien hemos ganado espacio, y me parece que no es suficiente como para que el sector despegue. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Yo creo que hemos dado 2 temas que son fundamentales en el futuro del tema forestal. Uno, la estructura de nivel que debe tener el sector forestal en la Argentina. Hubo una subsecretaría forestal que luego, en los distintos cambios que hubieron en el ministerio, secretaría, etcétera, desapareció. Pero a mí me parece que hay que impulsar de nuevo, lograr una subsecretaría que le acercaría mucho más rápido la firma y todo lo que necesita. Yo creo que eso es fundamental, porque hoy está en un nivel que para llegar al secretario no es fácil. Yo me imagino lo difícil que le debe suceder a la dirección para llegar al secretario. Si fuera una subsecretaría, inclusive no sé si en algunos casos no podría tener la firma. El otro tema es que siempre se discutió acá, ¿por qué no utilizamos el sistema de la obra pública? La obra pública establece mayores costos, si no, no se podría hacer nada. Cuando se firma un contrato para hacer un camino, pasan 2 años y todavía el camino no se terminó y se está pagando certificados de obra. El camino se paga con certificado de obra como se paga el certificado de obra forestal. Sin embargo, en el caso de la obra pública, hablo de este tipo de obras, se admiten los mayores costos y se actualizan permanentemente esos costos. Tanto es así que muchas veces se objeta la demora en una obra, que a veces obliga al Estado a pagar mayor costo porque la obra se demoró. La empresa pone distintos justificativos y logra un mayor costo porque la obra no se terminó en término, o esa etapa de la obra no se terminó en término. Nosotros siempre hemos discutido por qué el sector forestal no tiene ese tipo digamos, de tratamiento, que es el tratamiento del Estado. El Estado contrata, el Estado acepta un plan forestal. En el caso de la obra lo contrata, en el caso del plan forestal lo acepta y lo aprueba. Es como si estuviera contratando una forestación y comprometiéndose a pagar determinada cantidad. Yo creo que por ahí tendríamos que insistir en este tema. Sí, muchísimas gracias, una muy buena propuesta para analizar. ¿Alguien quiere decir? Buen día. Un detalle nomás. En el caso de los costos, nosotros
utilizamos un modelo y en la interpretación del sector forestal, que tiene muchas variantes, muchas posibilidades, diferentes escalas de productores, diferentes modalidades de prácticas, especies, sitios. Entonces, ahí lo que buscamos siempre es orientar esa interpretación, ese modelo, a lo que el pequeño productor tiene a su alcance para hacer un uso eficiente de los recursos. Eso por un lado, que es lo que la ley nos marca a la hora de buscar un modelo y bueno, interpretar de algún modo lo que sucede en el campo y pasarlo a papel. Por otro lado, en esta situación de los últimos años, en cuanto al problema de la inflación, lo que hicimos fue tomar los costos a ver cómo lo explico, con un año de adelanto, claro. Es decir, estamos ya preparando las resoluciones de costos del año 2022 con precios del año 2023. Es decir, que de los 2 años que tiene la tramitación, hay un año que ya lo ganamos con la resolución de costos. Hasta ahí podemos llegar, no sé si podríamos llegar a más, pero bueno, estamos siempre atentos a lo que se pueda. Bueno, esa fue una pequeña vueltita que le pudimos encontrar, ¿no? Que ahí ganamos un año, pero lo ideal sería que se admita un índice, porque esto es para una economía perfecta, si no. Entonces hay que aceptar o admitir algún índice. Yo voy a averiguar lo de que ustedes proponen, vamos a ver cómo lo implementan, me parece sumamente interesante. Quizás podríamos ahí nosotros sacar imitar lo bueno, ¿no? Que hacen otras carteras. Sí, Jorge. Te pasan el micrófono provisional. Evidentemente el tema de los costos es un problema gravísimo. Y en otras épocas, cuando no había inflación, vemos que las resoluciones de costos duraban 2 y 3 años. Hoy en día no duran ni meses. Entonces, lo que propone el ingeniero Estela es muy interesante, pero realmente yo lo veo bastante difícil de poder llegar a llevarlo a cabo. Si lo logramos, bailamos en una pata, pero lo veo muy difícil. A mí lo que se me ocurrió, y creo que está en la cabeza de más de uno, es una muy pequeña modificación a la ley. Simplemente diciendo que los planes se pagan con la última resolución de costos aprobada, independientemente de la fecha de ejecución del plano de la tarea. Es un artículo muy corto que yo calculo que no tiene más que un pequeño párrafo. Evidentemente es una solución relativa, porque igualmente vamos a seguir con los problemas de la inflación, pero se van a reducir muchísimo en los planes cada vez más antiguos. Porque por otro lado, aunque evidentemente se ganó un año con lo que acaba de explicar Juan Marcovecchio, sin embargo, cuando la resolución sale, ya sale con un año de atraso. ¿Por qué? Porque entre que se juntan los valores, se arma la resolución y la firma del secretario, con suerte ya perdimos 6 meses. Entonces, haber ganado un año, aunque perdamos esos 6 meses, yo creo que si le pagamos a todo el mundo con la última resolución de costo aprobada, resolvemos parcialmente el problema. Nada más. Además tiene sentido, me parece, ¿no? Es una clase. Jorge, una aclaración. No estamos tardando 6 meses en sacar una resolución, porque la vez pasada, la de costos, se tomaron al 30 de octubre y para diciembre ya estaba firmada. Así que nosotros en octubre tomamos los valores y en diciembre salió. Así que tenemos un circuito en esas cuestiones ágil, Jorge. Lo hemos mejorado bastante con la llegada del secretario. No. ¿Hay alguien más del chat que esté? Una pregunta más, antes del segundo tema, tenemos 4 temas. 3 acotaciones. Bueno, los costos 2021
yo quiero felicitar porque comparado con los que veníamos teniendo 2020, 2019 han sido muy significativos. Yo lo corroboré con profesionales que están trabajando en el campo y eran buenos a octubre. El otro tema, yo quiero hacer un reconocimiento que se está normalizando todo el tema de beneficios fiscales. Se han aprobado, como ustedes dijeron, varias resoluciones importantes. Esto estaba dormido hace 3 años, no sabemos por qué, y realmente ha sido un avance. Con respecto al gráfico de la presentación de los formularios A, en el 2023, por las características y las exigencias que hoy requieren las provincias, con los SHAPE, incluso teniendo que en alguna provincia diferenciar clones, es prácticamente imposible presentar formularios A en el primer semestre. Estos van a venir fuertemente en los últimos 3 meses y hasta van a llegar, como han llegado este año, a principios del año que viene. Porque el nivel de exigencia es tan alto que incluso las empresas grandes están esperando desplantar. O sea, un dato, se desvirtuó el objetivo del anexo 3 original. El formulario A se transformó en un pre-certificado de obra. Bien, gracias. El señor Rubén está pidiendo la palabra. Le pido por favor que sea lo más breve posible. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. No lo estamos escuchando. No lo estamos escuchando, señor Rubén. Hola. Ahora sí. Decía, en el tema de buscarle la vuelta a algún proceso administrativo, mi consulta es si no se podría aprobar una resolución de costo que apruebe la matriz de coeficientes técnicos y que en esa aprobación autorice a la Dirección Nacional a hacer la actualización de precios por disposición de la Dirección Nacional. O sea, que el secretario autorice a la Dirección Nacional a hacer la actualización de precios. Entonces, lo estructural del costo está aprobado por el secretario y la actualización tiene un proceso más ágil y en época de inflación se podrían sacar por parte de la Dirección Nacional actualizaciones mensuales. Y en el momento del pago, la resolución establecerá, si bien, como dice Bocchio, la ley, habría que hacer una modificación a la ley respecto al periodo anual al que corresponde el costo, yo creo que quizás podría ser en este año que le ganaron a ustedes en el proceso, agilizar el trámite de actualización. O sea, el secretario estaría aprobando una estructura de costo que es de coeficientes técnicos y se estaría haciendo una actualización por autorización del secretario de precios en el periodo que corresponda. Digo, se me ocurre que podría ser una alternativa. No se escucha, no se escucha. No se escucha. No se está escuchando. No se escucha. Sí.
Nos está escuchando. No hay audio, no sé si están escuchando ustedes, pero desde a Sabina, a Esteban, a Matías Gaute. Ah, ok, bárbaro. Para el financiamiento. La siguiente, por favor. Bien. ¿Cuál es el compromiso? Acá un poco esto figura en la página de internet para los que quieran ir a conocer un poco más de cómo funciona este seguro verde. Es un compromiso con una economía cada vez más sustentable que trabaja hoy para prevenir los riesgos del mañana. Es un compromiso con el que todos ganamos. Esto decía el seguro verde en su momento. Entonces yo como directora nacional quiero darle previsibilidad al productor. Y un acuerdo, por más que sea voluntario, que solamente se genere un aporte por 1 año y medio, nos da la previsibilidad al productor, y tampoco está ajustado a una actividad productiva como la forestal, que es a largo plazo. Entonces, voluntario, no sé el criterio voluntario, si bien la firma fue voluntaria, el aporte es voluntario, me parece que tiene que tener algún tipo de obligatoriedad.
porque estamos hablando de una actividad productiva a largo plazo. Tenemos un compromiso con la actividad productiva forestal de todo el país. Adelante, por favor, la siguiente. En el año 2020 se toma parte de este fondo del seguro verde. La ley número 26.815 estableció los presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo del fuego y creó el sistema forestal de manejo del fuego en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Y toma parte de ese fondo, que antes era exclusivamente para la ley 25080, toma parte para la creación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, en un 0,3 por mil, en un 3 por mil, en forma obligatoria. Entonces mi propuesta es que la diferencia para completar el 1% reciba la 25080. La próxima, por favor. Con esta propuesta lo que no quiero es que se comprometa los fondos, los recursos para seguir manteniendo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, sino que es la diferencia que queda de ese 1% que fue acordado en forma voluntaria. La modificación del artículo sería el artículo sin número de la ley, en el que establece que se crea el Fondo Nacional de la Ley de Bosques Cultivados con el objeto de solventar el otorgamiento de los aportes económicos no reintegrables, y ahí detalle dónde se pueden provenir las fuentes. Nosotros le agregamos el punto G, que es una contribución obligatoria 0,7% de las primas de seguro, excepto la del ramo debido, a cargo de las aseguradoras. Dicha contribución no podrá ser trasladable a las primas abonadas por los tomadores y será liquidada por las aseguradoras de la superintendencia. Bueno, ese es el texto, si lo quieren tomar foto, copiar. Ese es el texto que nosotros proponemos para que esta contribución, de ser voluntaria como era antes, pase a ser obligatoria. Es un mecanismo que podría funcionar. Esto se presenta en el Congreso, y si se aprueba en el Congreso, pasaría a ser obligatorio. La próxima, por favor. Y esta es la segunda modificación, la segunda propuesta de modificación, el artículo 4. Actualmente, el artículo 4 nos obliga a la Dirección Nacional a pagar subsidio, a subsidiar forestaciones en zona verde que todavía a la fecha tengan bosques nativos y la provincia autoriza el cambio de uso del suelo. Las provincias tienen la autonomía sobre sus recursos naturales, otorgada por la Constitución Nacional. Entonces las provincias pueden autorizar un cambio de uso del suelo en zona verde, en este esquema de ordenamiento territorial de los bosques nativos. Nosotros hoy estamos obligados, por este artículo, a subsidiar las forestaciones que provengan de zonas verdes, aunque tengan todavía bosque nativo, cuando la provincia aprobó un cambio de uso del suelo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahora con esta modificación es que nosotros no subsidiemos más plantaciones forestales que implican un cambio de uso del suelo de bosque nativo en zona verde. Y esto es una manera de cooperar con parar la deforestación. Nosotros queremos subsidiar plantaciones forestales en cuencas forestales, en áreas donde son forestales, donde hay plantaciones forestales, no en zonas de bosque nativo. Esa sería la otra propuesta. Esto además a nosotros nos abre, entiendo así, yo lo entiendo así, esto es una cuestión que lo percibo así, que nos abriría más posibilidades también de recibir financiamiento internacional para la ley, para el financiamiento de la ley, porque hoy la ley, al estar subsidiando un cambio de uso del suelo de bosque nativo, nosotros no podemos decir que, si nosotros estamos de alguna manera subsidiando, no es un mecanismo, no es una herramienta que a mí me permita contribuir o cooperar con la deforestación. Si bien las provincias no están autorizando el cambio de uso del suelo de bosque nativo, no es lo que sucede mayoritariamente en los planes que recibimos, prácticamente no recibimos porque las provincias no lo autorizan, pero si llegara a autorizar, yo estaría obligada a subsidiar con esta herramienta, así como está redactado el artículo 4. Entonces la propuesta es, a partir de la sanción de esta modificación, no subsidiar más cambio de uso del suelo de bosque nativo en zona verde. La siguiente, por favor. Bueno, acá hay un espacio para preguntas.
yo le hago una propuesta, nosotros podemos continuar con el tema 2 que tiene que ver con la cartografía de la zona verde en la Mesopotamia y en la provincia de Buenos Aires, una presentación que preparó Matías Gaute. Si ustedes están de acuerdo, avanzamos, que quizás responda muchas de las dudas que podrían surgir, y cuando termina el bloque número 3, hacemos un espacio de preguntas, porque el bloque 3 está vinculado con este tema 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, avancemos, Matías, con tu presentación. Y habla con mi celular. Bueno. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? Por ¿no? favor, chequen si se está escuchando en el... dicen, ¿Sí? Bueno, buenos días, muchas gracias. Lo que voy a comentar a continuación es un análisis que hicimos en función de lo que explicó la directora, relacionando la capa de ordenamiento territorial de 3 provincias y la cartografía de plantaciones forestales. Siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que estamos viendo a la izquierda es el mapa de ordenamiento territorial. Este es un mapa que nosotros lo tenemos disponible a partir del Ministerio del Medio Ambiente. Es el ordenamiento territorial, la versión 2017, y hacia la derecha la cartografía de plantaciones forestales que se genera en la dirección, la versión 2023. Siguiente, por favor. Algo que tenemos que tener en cuenta al hacer este análisis es que los diferentes productos que estamos comparando tienen distinta escala, es decir, se han elaborado con más o menos detalle. En el caso del ordenamiento territorial, está generado a una escala 1 en 250.000, y la cartografía de plantaciones forestales es un mapa elaborado con mucho más detalle, una escala predial de 1 en 5.000. Entonces, cuando hacemos la comparativa, podemos estar identificando plantaciones dentro de ordenamiento territorial, pero que si se compara con el ordenamiento territorial predial, resulte que no era esa categoría, ¿no? Nosotros no tenemos disponible el ordenamiento territorial a escala predial que cuentan en algunas provincias. Entonces hicimos este análisis con los recursos que teníamos. Siguiente, por favor. Entonces, para explicar el procedimiento, básicamente es una superposición de mapas o de capas de información. Entonces, en esta gráfica lo que vemos en color verde es el ordenamiento territorial, la categoría verde solamente, y en naranja o marrón, la cartografía de las plantaciones forestales. Se solapan las dos capas y a través de un geoproceso se obtiene la parte de las plantaciones dentro del OTBN. Siguiente, por favor. Entonces estamos pudiendo identificar espacialmente dónde están estas porciones de plantaciones dentro del ordenamiento y de alguna forma cuantificarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Estas plantaciones dentro de bosque nativo pueden responder a algunas de estas 3 cuestiones que estamos enumerando ahí abajo, que son plantaciones forestales previas, que se realizaron previas a la generación del ordenamiento territorial, plantaciones posteriores, que fueron aprobadas por un cambio de uso favorable, cambio de uso del suelo favorable, y plantaciones que no son tramitadas en el marco de la ley 25.080, pero nosotros las tenemos cartografiadas para poder tener un mapa completo de las masas forestales. Siguiente, por favor. Entonces ahora voy a mostrar los resultados en estas 4 provincias, y lo que estamos viendo entonces son los 2 mapas, el ordenamiento territorial y la cartografía de plantaciones forestales. Cuando hacemos la intercepción, encontramos en el caso de Misiones 66.059 hectáreas de plantaciones forestales dentro de la categoría verde. Si lo comparamos con la superficie plantada, de acuerdo a nuestros últimos registros, correspondería al 15,7%. Ahora, si analizamos los expedientes que se tramitan bajo la ley, y los años de estos expedientes en los cuales se solicitó la actividad de plantación, podemos ver en el gráfico de columnas, en el eje X están los años de los expedientes, y en el eje Y los porcentajes. Entonces, vemos que hacia el 2009, en el caso de Misiones, se había presentado el 76% de la superficie que hoy vemos con intercepción.
Luego hubo otras presentaciones, pero la tendencia es a bajar, ¿no? Es decir, tenemos menos expedientes de plantación en sectores donde hay categoría verde. Siguiente, por favor. En el caso de la provincia de Corrientes, al hacer la intercepción, encontramos 1.117 hectáreas dentro de la categoría verde, y correspondería al 0,25% de la superficie que tenemos contabilizada. Si hacemos el mismo análisis en relación a los expedientes, entonces encontramos que hacia el 2009 se había presentado el 58,3% de los expedientes con plantación, y luego tenemos en algunos años algunas presentaciones puntuales dentro de la categoría verde. Siguiente, por favor. Y el mismo análisis en el caso de la provincia de Entre Ríos, solamente encontramos 365 hectáreas de un total de 127.283, lo cual corresponde al 0,28%, y si miramos los años de los expedientes en los cuales se presentaron, vemos que hacia el 2009 se había presentado el 26%, luego tenemos 2 años donde tenemos más presentaciones, y en general, en otros años también se percibe que hay otras presentaciones con CUS aprobado, ¿no? Pero recordando que solamente hay 365 hectáreas, es decir, una superficie bastante inferior, ¿no? Dentro de la categoría verde. Siguiente. Bueno, cuando hicimos la comparación en el caso de la provincia de Buenos Aires, no encontramos plantaciones forestales dentro de la categoría verde. Siguiente, por favor. Sí. No sé si pueden pasarme las preguntas, por favor, que aparecen en el chat, o si alguien acá de los presentes tiene una consulta. Jorge. Me voy a referir al tema del seguro verde. Hay algo que realmente no lo entiendo. La ley 25080 y su prórroga se aprobaron en el Congreso prácticamente por unanimidad. O sea, no me importa el partido político, todos estuvieron de acuerdo. Pero en el Congreso se olvidan de la ley. Una vez que la aprobaron, parece que la ley no existe más hasta que no venga su renovación. Y cuando llega el momento del presupuesto, es uno de los lugares donde principalmente recorre. Yo si mal no recuerdo, había en viejas épocas un artículo dentro del presupuesto, artículo, no formando parte de un anexo, etcétera, etcétera, donde hablaba de los fondos destinados a la promoción forestal. Cosa que con el tiempo eso fue desapareciendo, y si no me equivoco, está dentro de una de las partidas presupuestarias que le corresponden al Ministerio de Economía, Secretaría de Agricultura, etc. Eso por un lado. O sea, que por una ineficiencia del Congreso Nacional, y con esto hago responsable a los diputados y a los senadores, porque cuando llega el momento de votar se olvidan, inclusive de aquellas provincias donde el sector forestal es importante. Eso por un lado. Por el otro lado, evidentemente nos vemos en la obligación de buscar un parche. Y el parche significa recargar al sector privado. Y en este momento ya hay demasiados impuestos, lo escuchamos todos los días en todos los medios, que cargan al sector privado. Y veo el proyecto que ha sido presentado por, si no me equivoco, por Clos, que fue senador y gobernador de la provincia de Misiones. Ese proyecto nunca llegó a ser aprobado y convertía el seguro verde en ley. Por lo tanto, aunque realmente considero que esto es responsabilidad del Congreso Nacional, nos vemos en la obligación del parche, pero le veo muy pocas posibilidades, atento a la experiencia que han surgido por el tratamiento de estos proyectos semejantes.
realmente pretendo que el sector forestal se financie de otra manera y no recargando otra vez al sector privado. Con respecto a lo del seguro, a la parte, digamos, de lo que comentó Matías, lo que me parece excelente y realmente es coherente, pero veo que va a tener sus problemas porque hay provincias que se van a ver fuertemente afectadas y eso va a generar algún tipo de problema. Así que, digamos, aunque evidentemente es una medida razonable, pero yo creo que para que eso salga, vamos a tener que marcarlo. Nada más. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? No, simplemente dice que las forestaciones puras, mixtas y agroforestales. ¿Y las silvopastoriles? Sí, los agroforestales. Sí, son, sí, La sí, definición de agroforestales incluye los sistemas silvopastoriles, cortinas. Sí. Agroforestales también para combinar con agricultura, con cultivos agrícolas. Otra cosa, en la modificación de la ley 25080 se dejó afuera un decreto, un artículo que se había puesto donde había una comisión integrada por senadores y diputados para hacer el seguimiento de la ley. Y la idea que había en ese momento, cuando se puso esa comisión, fue que teniendo diputados y senadores que sabían la falta de presupuesto, etcétera, etcétera, cuando llegara un nuevo presupuesto pudieran defenderlo. La idea era que estuvieran muy activos, dado que participaban de todo lo que era la ley. Esa comisión nunca se hizo, nunca se puso en funcionamiento, y en la modificación de la ley ese artículo se suprimió, ¿no? Era por lo que decía Jorge, ¿no? Sí. El Congreso participe activamente en el Jorge, perdón, sí, el turno de la señora Claudia que está esperando. Así respetado los turnos. Gracias. No, bueno, seguramente no me van a escuchar el Zoom. A ver, te arrimo el cel. Sí, tocar la pantallita. Sí. Bueno, sí, muchas gracias, Sabina. Con respecto a la primera parte de la modificación de la ley para el financiamiento, desde AFOA apoyamos esta modificación. Coincidimos, digamos, conceptualmente con lo que acaba de decir Jorge Bocchio con respecto a el origen de, conceptualmente, cuáles deben ser los orígenes de los fondos, los aportes específicos normalmente no es la mejor solución, pero en este caso en particular, donde estamos vinculando lo que es el cambio climático al financiamiento de las plantaciones forestales, creemos que linkear, digamos, o relacionar lo que es el uso de automotores con la plantación de árboles tiene un sentido conceptual fuerte, se puede presentar esto desde ese punto de vista y por lo tanto sería una forma, digamos, legítima de poder financiar una ley que durante 23 años demostró que no puede financiarse por los recursos originales que se marcaba que era el presupuesto general. Y estando Argentina con la situación de déficit que está y con los digamos, indicadores sociales que está, pedir a la sociedad un financiamiento de este tipo, me parece que en estos casos esta contribución específica es más legítima en el contexto climático y en el contexto social de Argentina, por lo tanto, desde AFOA apoyamos que se haga esta modificación. Con respecto al siguiente artículo, que es la modificación del artículo 4, también conceptualmente estamos totalmente de acuerdo. Un poco las restricciones será a qué es lo que dicen las provincias con respecto a cuál es el impacto